a todos los socios, amigos, amigas, así como simpatizantes del Ateneo Escurialense Virtual que nos habéis elegido y nos acompañáis en el día de hoy. Os damos ya la bienvenida de nuevo en esta tarde del miércoles 3 de junio desde el Foro de Historia a nuestro ciclo de conferencias online, que ya está finalizando por esta temporada 2019-2020, que no se nos va a olvidar y que también pasará a la historia porque algo tan pequeño como este virus está produciendo, sin embargo, cambios tan grandes en nuestra sociedad y en el mundo que nos rodea, que nos obliga a una inmensa transformación tanto de nuestro entorno como de nuestra forma de vida para sobrevivir a su amenaza. Así pues, finalizando ya nuestra temporada de actividades del Foro de Historia, aunque como decía, no será esta la última conferencia de esta serie, sino la penúltima, que es una palabra que nos suele gustar más, y deseo por ello hacer aquí un énfasis especial, por lo que en esta línea hemos elegido otro tema histórico, como no podía ser de otra manera, que esperamos os resulte de vuestro agrado, y es el titulado Estudio de los pronunciamientos militares en la España del siglo XIX. Estos pronunciamientos fueron de vital importancia también en la España que ahora somos, pues desencadenaron igualmente unos cambios sociales trascendentales para la nación española, y es que fue el siglo XIX uno de los más convulsos de nuestra historia. Pues bien, para hablarnos de todo esto está con nosotros aquí esta tarde Ángel Mazo da Pena, con el que sobrevolaremos por este periodo en nuestra nave de la historia, del que ya os he contado recientemente su brillante currículum profesional como piloto, entre otros, en anteriores conferencias del foro, y cuya profesión hace honor a su nombre, pues se llama Ángel, del que os añadiré además que en la actualidad, como todos sabéis, es también nuestro vicepresidente del Ateneo Escurialense. Así pues, sin más premisas, nos ponemos los cinturones de seguridad y despegamos con Ángel Mazo da Pena, nuestro nuevo vicepresidente, a quien ya cedo la palabra en estudio de los pronunciamientos militares de la España del siglo XIX. Cuando quieras, Ángel, tienes la palabra. Muchas gracias, Mercedes, y muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde dispuestos a escucharme un ratito. Algún amigo me diría pues que no es momento para tocar este tema o que soy excesivamente valiente para meterme en camisa de tantas varas, pero en fin, como este del Ateneo no es un foro de nada político y que es además un encuentro cultural, y la historia de este foro de historia pues es de lo más apropiado y estamos entre amigos. Con vuestro permiso voy a compartir pantalla aquí está. Y voy a minimizar esto para que no me estorbe. Muy bien, pues nada, este es el tema que vamos a tratar esta tarde. Y antes de nada, he de hacer una advertencia que creo muy necesaria. Yo soy, como todos sabéis bien, militar de aviación, soy retirado, pero soy un militar de este tiempo. Es decir, un militar respetuoso con la Constitución de 1978, que tenéis ahí en pantalla, un militar que comprende el tiempo que le ha tocado vivir y que es básicamente un tiempo de transición. Un militar que no añora nada, ni siquiera de los 4 últimos años del régimen anterior, que también viví de uniforme. Un militar que comprende que las Fuerzas Armadas tienen su papel bien definido en esta Constitución, que ha de leerse entera y no solamente en su artículo 8, como pretenden algunos. Que las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil, lo cual además es un requisito para nuestra pertenencia a Unión Europea y a OTAN. La Constitución, digo, hay que leerla entera. Es erróneo leer el artículo 8 sin leer el de las misiones de las Fuerzas Armadas, sin leer el primero, que el pueblo es el soberano, o el 66, que las Cortes lo representan, o el 97, que es el gobierno quien dirige la administración militar. De la misma manera que es erróneo leer el artículo 128 sobre la
subordinación de la riqueza al interés general, sin leer el 33, que es el del derecho a la propiedad privada, etc. La Constitución forma una unidad y no cabe elegir a capricho una de sus partes. Ya en la primera línea dice que España es un Estado social y democrático. Pues bien, el Estado social no puede vaciar el Estado democrático, es decir, la igualdad hay que conjugarla en equilibrio con la libertad. Pero considero que es deber del historiador, y conste que yo no soy nada de historiador, soy nada más que un mero aficionado a la historia, pero es deber de unos y otros contextualizarlo todo para aproximarnos siquiera mínimamente a la verdad. Y contextualizar supone considerar pros y contras y dar explicaciones. Espero que hoy nadie tome ninguna de mis explicaciones como justificaciones. Así pues, pretendo, ya digo, explicar para facilitar la comprensión del fenómeno de los pronunciamientos, no justificarlo y menos aún desde el contexto actual. Hablando de entender, suelo decir que Aristóteles decía que solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Pues bien, eso propongo, entender sin aceptar, o que entendáis sin aceptar. Julián Marías, en su España inteligible, sostenía la tesis de que vale la pena dar razón de España y que esa razón no puede ser más que una razón histórica. Frente al hecho de que España ha sido presentada reiteradamente como un misterio, una realidad incomprensible en Europa, incoherente, conflictiva, desgarrada por múltiples tensiones, plena de anormalidades que culminan en la famosa leyenda negra. Pero también decía que siempre que se trata de asuntos humanos hay que tener en cuenta que la ignorancia se convierte en un factor de perturbación. Decía Julián Marías, cifraba en estos 5 puntos los aspectos fundamentales en que se ha fundado la visión de España como un país anormal y por lo tanto incomprensible. Y luego, en ese mismo libro, va desmontando esta visión punto por punto. Los puntos son los moros o el pasado árabe, la Inquisición, la destrucción de las Indias, la decadencia, el mosaico regional. Termina analizándolos uno a uno y desmontando la supuesta anormalidad de España, demostrando que existe coherencia en su historia y, por lo tanto, inteligibilidad. Es decir, que la historia de España es entendible. Uno podía esperar que a la lista de esos 5 puntos, Marías hubiera añadido un sexto, que sería este de los pronunciamientos militares, ya que en la opinión pública pues parece que son genuinamente españoles e incomprensibles. Yo, con toda modestia, voy a hacer el ejercicio de imaginar que Marías lo hubiese añadido y a continuación tratar de hacerlo yo inteligible, como creo que haría él. Este es mi propósito y empezamos. Es bien sabido que en la España del siglo XIX dio lugar a ciertos términos nuevos, algunos tan conocidos hasta en lenguas extranjeras que aparecen ya tradicionalmente incluso sin traducir, como liberal, liberalismo o como guerrilla, siendo así que, por ejemplo, en inglés libertad es freedom, como sabéis, y guerra es war, con raíces bien distintas. Y es que la carga semántica, incluso ideológica, de estos términos es muy fuerte, lo que se comprueba con el hecho de que solo con mencionarlos ya se están sugiriendo un montón de aspectos. Pero para aquellos propensos a pensar que Spain is different, hay otro término que los ingleses dicen directamente en francés, que es golpe de Estado, coup d'état, ya desde el siglo XVIII, o sea, antes, y convengamos en que es peor. Entre 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU, y 1989, que es cuando se produce la caída del muro de Berlín, ha habido 311 intentos golpistas, de los cuales 170 han tenido éxito. Se han producido en 79 países, que es la mitad de la ONU de entonces. Cierto es que casi todos ellos en países recientemente descolonizados. A diferencia del periodo entre guerras mundiales, los golpistas fueron menos vistos como plenamente totalitarios porque, dada su pertenencia a clases medias, su experiencia técnica, su organización y su impregnación de las ideas occidentales, eran el modo más simple de modernizar
el país respectivo. Para no liarnos, voy a hacer algunas distinciones entre términos que se refieren todos a fenómenos políticos irregulares y legítimos. El primero de ellos es el de guerra civil, generalmente por el fracaso de un golpe, o muchas veces. Esto implica, la guerra civil implica mucho tiempo, un gran espacio y mucha violencia. El golpe de Estado, hay que entender por golpe de Estado un asalto al poder, desde dentro de él, desde una parte del Estado, del propio Estado. Tiende a sustituir una élite por otra, pero en realidad los cambios, al final de cuentas, son menores. Los hay blandos o a la turca, golpes de Estado pequeños, institucionales, y los hay temporales de poca duración. Por insurrección hay que entender un fenómeno popular. Es dentro del país también, pero desde fuera del Estado. Supone una ruptura de la legalidad con ánimo revolucionario. La revolución, esto así son cambios mayores, puede ser iniciada o incluso terminada con un golpe. Pronunciamiento, en otras partes putsch, bueno, lo que entendemos por levantamiento, alzamiento, generalmente es producido por generales, o sea, por militares de alto rango, pero también los ha habido civiles. Motín más bien se emplea para referirse a fenómenos así, pero organizados por bajos niveles de rango militar. Y en los niveles intermedios se habla de cuartelazo. Bueno, esto es en la jerga. Hoy nos vamos a ceñir a los pronunciamientos y voy a tratar de definirlo así para que se me entienda bien lo que diré a continuación. Es un levantamiento o alzamiento generalmente promovido por uno o más militares, ya he dicho que de alto rango, pero pocos, con exhibición, a veces también uso de la fuerza, a veces se quedaba en exhibición nada más, implicando armas y hombres, para una acción esencialmente política, contra el poder constituido generalmente de forma legal. Para presionarlo, no necesariamente asaltarlo como un golpe de Estado, presionarlo era muchas veces suficiente. Y quienes lo hacían convencidos de representar, en aquel momento, ¿no?, convencidos de representar y servir la voluntad del pueblo, pero apropiándose de ella sin reconocerlo, ni pretender tampoco indagar cuál era. Y, por supuesto, buscando apoyo civil con carácter secundario. El fenómeno de los pronunciamientos militares del siglo XIX es un fenómeno histórico muy interesante que creo que merece la pena estudiar más, porque el concepto que tiene nuestra sociedad española de hoy está enormemente influenciado por el alzamiento del 18 de julio del 36 contra la Segunda República, el que dio origen, como muy bien sabéis, a la guerra civil y posterior dictadura. Como creo que es interesante estudiarlo, un día me decidí a hacerlo de manera sistemática y entonces confeccioné una especie de base de datos con todos los pronunciamientos militares y otros hechos parecidos o relacionables del siglo XIX español, con el fin de observar sus características, agrupar las que fueran comunes, separar las distintas y traer, si fuera posible, alguna conclusión útil al final. Si incluía otros hechos parecidos es precisamente por contextualizar. Un pronunciamiento militar, como ya ha dicho Mercedes, es por naturaleza un hecho convulso. Pero en la España del siglo XXI lo sería mucho más. El siglo XIX entero es convulso. Así que un pronunciamiento entonces era un hecho convulso en un contexto convulso. Y los hubo de muy buena fe, tanto de un signo político como de otro, como ahora veremos. He utilizado el término movimientos para englobar todo lo que violentase la legalidad vigente. Pronunciamientos militares, pero también golpes de Estado, palaciegos, motines, pequeñas insurrecciones o sublevaciones, etc. Desde los orígenes, por ejemplo, de las guerras carlistas a, por no salir del carlismo, fracasos como la Ortegada, etc. Y destacando siempre del conjunto los pronunciamientos que responden bien a la definición que acabo de dar. Con estas premisas, pues, y con lo que iba encontrando, fui confeccionando una base de datos.
No trataba de hacerlo como lo haría un historiador de verdad, yo ni lo soy ni lo pretendo, como bien sabéis, sino simplemente un juego que me permitiera familiarizarme lo suficiente con el tema como para extraer esas conclusiones. Hoy me alegra poder compartirlas con vosotros y que me critiquéis si así lo consideráis. Aquí os pongo una galería de retratos representando nada más que la mitad aproximadamente de los 52 casos que he analizado en mi base de datos. Aquí tenemos cuadros representando a Fernando VII, no diré por qué, al general Eirío, Espocimina, etc. Aquí tenemos a Riego, el duque de Angoulême también, que lo he metido por lo de los 100.000 hijos de San Luis, Torrijos, el pretendiente Carlos María Isidro al trono carlista, Narváez, andando el siglo, Narváez, Espartero, Diego de León, O'Donnell, ya en el último tercio, Prim, Serrano, Pavía, Martínez Campos, dentro ya del siglo XX, el general Primo, Bailer por la Sanjuanada, el capitán Galán de Jaca, en el 30, el 31, Sanjurjo por la Sanjurjada del 32, Mola, Franco, y ya recientemente, en el año 81, Armada, Miras del Cos y Tejero, que esos los conocéis. Bueno, pues hay unas pautas comunes que he podido entresacar analizando esos, o muchos, no voy a decir todos, de los 52 casos que sí que he analizado. Incluyen, ya digo, toda clase de actos de fuerza, cambios no naturales de la legalidad vigente, vamos a decir. He empezado, por eso puse ahí a Fernando VII, con el motín de Aranjuez. ¿Por qué? Porque fueron unos actos violentos en forma de destrozos, saqueos, pero sin fuerza militar, que supusieron el primer síntoma de caída del antiguo régimen. Pese a estar en el Escorial, podía haber incluido la conjura del Escorial del año anterior, pero no me ha parecido relevante. Pues desde ahí hasta el 23F de 1981, en el que hubo empleo de fuerza, pero ni una sola baja, ni más destrozos que los disparos que todos conocemos en el Congreso. Las pautas son estas. Primero, se conspira, con mayor o menor participación de civiles, con mayor o menor duración temporal y esto va en contra de la discreción. Cuantos más personas participen en la conspiración, más dure esta y más se extienda geográficamente, pues mayor problema hay con la discreción, que siempre es necesaria, claro, para la eficacia del pronunciamiento. Después se sacan las tropas a la calle y se hace público un manifiesto, o bando, o arenga, llamarlo como queráis, en el que se trata de explicar por qué no funciona el sistema político o el gobierno del momento, por qué no sirve al pueblo, y que la forma de servirle bien es otra, que siempre comienza requiriendo el uso de la fuerza para que pueda implantarse. La fuerza generalmente se hace marchar de un sitio a otro. Este hecho, que pudiera parecer nimio, es importante, aunque solo sea psicológicamente. ¿Por qué? Pues porque da significación y visibilidad políticas, constituye mayor amenaza, ayuda a soliviantar lugares en donde triunfa el pronunciamiento más tardíamente, añade incertidumbre, etc. Entonces se espera que haya adhesiones de otras fuerzas y de masas populares. Si las hay y son suficientes, el gobierno de turno se iba. Si las había, querés. Estoy hablando del 19 siempre. Si no las hay y no son fusilados los que se han alzado, pues acaban autoexiliándose. Dependiendo del eco que esto tengan las masas y en sectores de poder cercanos y alejados del lugar en que se produce, la relevancia del hecho fue variando, desde quedarse en la simple proclama de un militar de alto rango y nada más, hasta un verdadero pronunciamiento o revolución que subvierte completamente el sistema político en curso. Eso en cuanto a las pautas comunes, pero en cambio hay grandes diferencias también que mucha gente ignora. Diferencias principalmente por el signo. Consigan o no su objetivo.
yo los he agrupado de esta forma que veis ahí. Revolucionarios a la izquierda y contrarrevolucionarios a la derecha. Este último grupo, separado entre carlistas y absolutistas, a los que he asignado el color verde, moderados y conservadores el color azul, y rojo para los progresistas, demócratas, republicanos, etc. Pero hay un detalle. Entre los golpes que he considerado y que son revolucionarios, que son 30, 9 tuvieron éxito, la tercera parte. De ellos destacan por el uso de fuerza militar y por qué triunfaron estos 4 de la izquierda. Observad que he puesto los años de manera no intercalada, pero es que se van correspondiendo. 1814 a la derecha, 20, 23, 40, 43, etcétera. Siguen un orden en la columna. Entonces, decía, entre los revolucionarios está el de Riego, que es el que da origen al trienio liberal. El de Espartero, que consigue cambiar la regencia de María Cristina de Borbón a la suya propia. El de 1854, la Vicalvarada, que termina con la década moderada y da comienzo al bienio progresista. En 1868, la Gloriosa, que pone fin al reinado de Isabel II y comienza el sexenio democrático, llamado también revolucionario, etc. Entre los contrarrevolucionarios, he puesto en verde los que querían volver al antiguo régimen, ¿no? Al absolutismo. Tenemos el 14, que es el regreso de Fernando VII, con el manifiesto de los persas, etc. 1823, cuando consigue poner fin con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis, de los cuales, bueno, 2/3 partes sean franceses, los más españoles, consigue poner fin al trienio liberal. Entre los... Bueno, y da origen a la década ominosa que llamamos, ¿no? Entre los moderados podemos hablar de la destitución de Espartero con la proclamación de mayoría de edad de Isabel II. En 1856 la destitución de O'Donnell, termina el bienio progresista y comienza el bienio moderado. En 1874 el famoso golpe de Pavía, que todo el mundo cree que entró a caballo en el Congreso y es erróneo, y que dio fin a la Primera República. Al año siguiente Martínez Campos inicia la Restauración, 1875. He puesto también ahí dos que son del siglo XX, 1923 y 1936, de Primo y Franco. Los he separado porque son de otro siglo, pero también porque hay una diferencia clara entre estos dos y los del siglo XIX, porque estos dos dieron lugar a dos dictaduras, pero sustituyendo el régimen civil por un directorio militar, cosa que no ocurrió en el siglo anterior. Y ahora vienen unas cuantas consideraciones. Alguien me podrá decir, si pensase que yo soy golpista, que son como atenuantes. No, no son atenuantes, no estoy justificando nada, como dije al principio, son consideraciones que es necesario hacer para aproximarse a la verdad histórica. En primer lugar, en el siglo XIX, cuando un general se pronuncia, lo hace como político. Aunque inicialmente use parte de la fuerza de que dispone, pero él lo hace como político. A continuación se desvincula del ejército, aunque siga, lógicamente, manteniendo relaciones de amistad con sus compañeros de armas, pero no vuelve al ejército, permanece como político. Más aún, pasa a gobernar con ministros que no son militares, que son civiles, como acabo de decir. Y más aún, encuentra en muchos casos oposición política, incluso entre otros militares que piensan de forma distinta y que hasta ese momento han sido sus compañeros. Sí, se subleva usando la fuerza, como no, pero podríamos decir que lo hace, entre comillas, a título particular. Nunca es el ejército en bloque, sino uno o dos, o como mucho 3 generales bien determinados. Estudiando históricamente el fenómeno, uno llega a la conclusión de que el intervencionismo militar ha generado más intervencionismo militar. El hábito en el siglo XIX generaba propensión y una especie de mística, bien intencionada pero equivocada, de servicio supremo a la comunidad, que ahora explicaré por qué, en una función, digamos, guardiana o moderadora,
que es lo que conocemos coloquialmente como salvapatrias. También hay que considerar que a menudo el resultado lo que hacía era ahondar en las divisiones ideológicas sin generar liderazgos políticos, militares sí, pero no políticos. Lo cual lo que hacía era favorecer sucesivas intervenciones y mantenía la posición de autonomía militar sobre el poder civil, que hoy sería inadmisible. Las grandes explicaciones se encuentran en el sistema político. En el siglo XIX, hasta el final, no se ha perfeccionado el sistema político de la democracia. La mejor parte, ya digo, se logra al final de siglo con las ventajas e inconvenientes que tenía la monarquía constitucional de Alfonso XII, la regencia de María Cristina, etc. Monarquía constitucional que no parlamentaria. Era la época del turnismo, de Cánovas y Sagasta, el caciquismo, etc. De modo que, al no haber elecciones democráticas como Dios manda, con sufragio universal, participación y pluralismo políticos, elecciones periódicas y libres, etcétera, etcétera, que todo eso se fue consiguiendo con el tiempo, el resultado es que no había en la práctica una forma adecuada de cambiar los gobiernos y se acababa echando mano de la fuerza. No lo justifico, pero digamos que era la forma a mano que había para cambiar los gobiernos. Lo explico así para que se entienda. Viene a ser una especie, en la práctica, de participación política frente a un inexistente mecanismo electoral o imperfecto mecanismo electoral. Ha sido a veces comparado con la moción de censura de la época, cuando no cambia el sistema completo, claro. Sobre todo en tiempos de Fernando VII e Isabel II. Tened en cuenta que la moción de censura aparece o no aparece hasta la Constitución de 1869, nada menos. Se produce generalmente, por tanto, por falta de entendimiento entre progresistas y moderados, por falta de madurez del juego parlamentario, por debilidad de la sociedad civil, por el favoritismo de Isabel II y su peculiar modo de entender su función. El filósofo Jaime Balmes, que ya sabéis que era de mi pueblo, siempre le cito, dijo que eran condiciones previas a los pronunciamientos el colapso del poder ejecutivo y la deslegitimación de los grupos políticos. En el fondo, fijaos lo que digo, habría que considerar normal, entre comillas, o intelectualmente normal, que apareciese el fenómeno del pronunciamiento en un país como España, que tenía ya entonces bien formados los conceptos de Estado y Nación. Nos remontamos a 1808, a los Reyes Católicos, la Reconquista, la España visigoda y romana. Bien formados los conceptos de Estado y Nación, y todavía no se había podido formar una verdadera opinión pública hasta finales de ese siglo. Así la política se convirtió en una especie de campo de batalla de diversas facciones que pretendían encarnar a la vez la unidad nacional y una voluntad popular que en realidad aún no existía. A fines de siglo ya solo queda la inercia, pero en sus principios no había más que una triple vía: la parlamentaria, incipiente, la de las sociedades secretas masónicas y patrióticas, y las bullangueras de la calle. Pero la lucha política toma la forma de rivalidad entre generales. Las ideologías políticas dejan paso a personalidades dominantes. Para algunos autores extranjeros, y no hablando precisamente de España, los golpes y pronunciamientos son el equivalente no constitucional de los cambios periódicos que ocasionan los procesos electorales. Alguno ha llegado a decir que bien planeado y ejecutado puede ser preferible a un proceso electoral viciado. Yo no voy a llegar a tanto, pero sí reconozco que algunos han dado lugar a dictaduras, los más, pero también otros han dado lugar a democracias. Y desde luego siempre han sido por causa de la excesiva debilidad civil. Otro factor que puede ayudarnos a entender el contexto es el hecho de que al término de la guerra de independencia el ejército ya no es un ejército real del rey, sino nacional, de la nación. Siempre cuento que a Fernando VII, cuando va a Bayona, le acompañan soldados que son suyos, que defienden a él y él los paga.
les pagó. Los que acompañaron al mismo rey de vuelta a Madrid ya no eran suyos, aunque incluso algunos fueran los mismos, que no lo sé. El valor supremo ya no es la voluntad de un soberano coronado, sino la de la patria, su libertad, que podía estar amenazada por enemigos interiores como por otros exteriores. Con lo que los militares, acostumbrados a exponer sus vidas hasta hacía bien poco en esa guerra de la independencia, estaban tentados a sentirse legitimados para continuar la lucha, ahora interior, y no tenían entonces instrucción ni experiencia política que señalase otro deber. Para unos, una vez expulsado el enemigo francés, moderno, republicano, ateo, lo que había que hacer era combatir a los liberales y mantenerles a raya, defender la religión católica y la monarquía tradicional, incluso volver al antiguo régimen, Santa Inquisición incluida. Para otros militares, en cambio, una vez expulsado el enemigo francés y verse libre la patria de extranjeros y conseguida la soberanía popular, lo que había que hacer era combatir a los enemigos interiores del cambio, defender el liberalismo primero, mantener a raya la tradición e ir avanzando hacia lo que llamaban progreso, democracia, incluso el ideal republicano. Mucha gente no sabe que hubo, la mayor parte del siglo, hasta empezado el último tercio, eran generales progresistas, precisamente liberales. En fin, no es tan raro el caso de España, por muy lleno que esté el siglo XIX de guerras civiles, las ha habido en todas las partes y en todas las épocas, y de eso sí habló Julián Marías. En todos los países ha habido también grandes generales que han acabado como grandes políticos, independientemente del modo que hayan tenido de llegar al poder. Eso, por ahí fuera, no ha sorprendido tanto como aquí, pero es por el propio complejo que se nos ha quedado de los pronunciamientos del XIX y sobre todo de los de este pasado siglo XX. Ahora los trato de poner en contexto para que sean comprendidos, pero siempre han sido muy mal comprendidos. ¿Puede un militar, por el mero hecho de serlo, ser un mal político? Pues en Estados Unidos, país nada sospechoso de antidemocrático, recordemos los casos de los presidentes como Washington, que fue el primero en el siglo XVIII, Grant, el 18º en el XIX, Eisenhower, el 34º en el XX, habían sido generales de 6, 4 y 5 estrellas respectivamente. Curiosamente, el actual presidente Donald Trump es el número 45, muy discutido, pues es el primero que no ha pasado en ningún momento de su vida por el ejército. En el Reino Unido, en el siglo XIX, recuerdo ya al duque de Wellington, el general vencedor de Waterloo, de batalla de la que os hablé hace bien poco, y que ya dije ese día que fue 2 veces primer ministro. Pero en el siglo XX tenemos a Winston Churchill, que había sido oficial también. En Francia todos recordamos al general de Gaulle, pero en ningún caso como el de Napoleón, para explicar el ejemplo de intervencionismo en política para los militares españoles del siglo XIX. Él llega al poder mediante un golpe de Estado el 18 de Brumario, el 9 de noviembre de 1799, para arreglar Francia a su gusto. Y savoir-faire, como dicen ellos, no le faltaba, a decir verdad. Para militares españoles, una cosa era expulsarle fuera de las fronteras de España y otra no imitarle dentro de ellas. Muy recientemente hemos tenido en España, tenemos ahora casos de generales retirados que han pasado a la política. Como además no ha sido lo habitual en este siglo pasado, pues constituye un hecho no bien comprendido, pero es absolutamente legal. Lo ilegal sería compaginar una cosa con otra. Y según dónde, según en qué país, es no solo normal, sino muy valorado. ¿Qué impide que alguien que ha sido buen militar pueda ser también buen político si su acceso al poder político es legal? ¿No puede incluso haberse favorecido su ejercicio por la experiencia de mando? La historia demuestra que militares victoriosos han sido buenos gobernantes y al llegarse al poder de modo legal como Washington o por la fuerza como Napoleón. Bien, pues recién acabada la guerra de la independencia de España y habiendo regresado los ejércitos de las guerras de independencia de Hispanoamérica, como pasa siempre después de todas las guerras,
las carlistas del 19, la civil del siglo XX también, hubo sobreabundancia de jefes. Siempre pasa. Estancamiento en sus carreras militares, por lo tanto. Salarios de paz ridículos, agravios comparativos y las consiguientes tiranteces. Fernando VII, desde su regreso en 1814 hasta su fallecimiento en 1833, con la excepción del trienio liberal, se dedicó a perseguir y castigar a los liberales, lo que incluía a los militares liberales, que también perseguía. Por si fuera poco, la mayoría de los militares liberales procedía del mundo de la guerrilla contra los franceses. No habían sido militares antes de la guerra, como muchos militares absolutistas del antiguo régimen que también lucharon contra. Eso explica muchas de las rencillas personales que aparecieron al llegar la paz. Es más, la nueva legislación liberal, a partir de la Constitución de Cádiz, permitía ser jefes a personas no aristócratas, sino del pueblo, que hubieran estudiado para ellos en colegios militares de nueva creación. Ya no era preciso ser noble, y si lo era, pues seguir una carrera larga, lo que llamaríamos ahora normal. Por ejemplo, antes el hijo de un noble llegaba a coronel a lo mejor en 2 días, y el hijo del pueblo nunca llegaba a oficial. El caso de Espartero es paradigmático. Era totalmente del pueblo y llegó, bueno, presidente del gobierno, pero antes había sido regente y casi llega a rey cuando se buscaba uno que luego fue Amadeo I. La consecuencia de todo esto es que sin culpa de nadie o por culpa de todos, los militares se fueron polarizando políticamente. Había que irse posicionando. En el antiguo régimen, el soberano era el rey, y como no había partidos políticos, como los conocemos hoy, la política se reducía a las camarillas que ejercían presiones alrededor del rey para influir. Después del antiguo régimen, el soberano es el pueblo, y la política empieza a ejercerse en los primeros embriones de partidos políticos. Unos luchando por libertades y derechos, y otros por conservar los privilegios de que disfrutaban. Los militares también. Es más, nada impedía entonces que ingresasen en sociedades secretas, como las logias masónicas, o en las no secretas, pero también liberales, sociedades patrióticas. De hecho, en 1820, la mitad de los masones son militares. No al revés, ¿eh? No la mitad de los militares son masones, pero sí, la mitad de los masones son militares. 1820, la época de Riau. Con la misma naturalidad con que acabadas las guerras contra franceses en la península ibérica o contra los criollos independentistas en Hispanoamérica, fueron condecorados y glorificados algunos héroes y encarcelados o fusilados otros. Se engrandeció a los que sobrevivieron y se militarizó la vida política, pero también se politizó la vida militar. La consecuencia, entonces aceptada con más facilidad que clarividencia, era el riesgo de llegar a más guerras, ahora ya civiles. Bien, pues puesto que una imagen vale más que 1000 palabras, sin pretender que prestéis atención a cada detalle, voy a poner varias imágenes para producir algunas sensaciones. Esta es la base de datos de la que partí. Esta es una tontería, pero una curiosidad que también estudié. Es una distribución por meses del año en la que se inicia cada uno de los movimientos, de los pronunciamientos estudiados. Bueno, no tiene ninguna conclusión evidente. O sea, dependió, lógicamente, de muchísimos factores en cada caso. En tono de humor, y solo de humor, podría decir que coincide que en enero, abril y septiembre parece que hay más. Enero sería por los propósitos de Año Nuevo, primavera porque la sangre altera y los inicios de curso al pasar el verano. Esto no es más que un chiste. Y aquí ahora vemos una serie de gráficos circulares. Estos son movimientos. Les digo que ahí incluye todos los pronunciamientos que forman parte del total de movimientos estudiados, son más de 3/4 partes. El resto está ahí. Entre los movimientos vemos que los revolucionarios son más de la mitad. He seguido conservando estos colores para el resto de la charla, como los mismos que puse al principio. Los revolucionarios son más de la mitad y se reparte el resto entre contrarrevolucionarios y moderados
quizá alguno más. La razón de que los contrarrevolucionarios de aquí es porque la suma de absolutistas y carlistas. Entre los movimientos, fijaos que más de la mitad tuvieron éxito, lo que podría explicar la tendencia a repetir. Entre los pronunciamientos, aquí tenemos revolucionarios, contrarrevolucionarios y moderados, aquí abajo. Entre los revolucionarios, pocos tuvieron éxito, menos de la cuarta parte. Los revolucionarios, aun siendo más, como vemos ahí, tuvieron éxito menos de la cuarta parte. Entre los moderados, que fueron menos, pero vemos que más de la mitad triunfaron. Y entre los contrarrevolucionarios tuvieron éxito muy poquitos. En el resto de movimientos, no pronunciamientos, ocurre esto que veis aquí, que de los revolucionarios la mayoría tuvieron éxito, es decir, que a los revolucionarios se les daba mejor la política que las armas, vamos a decir. Entre los moderados tuvieron éxito menos de la mitad, o sea que es al revés. Y aquí he puesto un pequeño, simplemente para que se viera todo, porque si no, no sé qué color salía. Entre los contrarrevolucionarios tuvieron éxito todos. Distribuyéndolo por años y épocas, he asignado a los periodos más absolutistas de Fernando VII, por ejemplo, este color verde. Los revolucionarios son o progresistas en rojo y el moderado al final, en esta década moderada, el azul. A la Guerra de Independencia le he puesto un color negro. Estas barras horizontales son intentos o pronunciamientos fallidos, cada uno con el color correspondiente, rojo o azul o verde. Como veis, cada uno de los periodos se ve favorecido, por ejemplo el sexenio absolutista, favorecido por el golpe, representa la vuelta de Fernando VII, de ese color. Pero el trienio liberal, pues el pronunciamiento de Riego, etcétera, se puede seguir de esta manera esto que he representado. Al final, cada uno de los periodos acaba violentamente con uno de estos pronunciamientos, bien sea de un color o de otro, excepto que es cuando se produce la invasión francesa y a continuación la Guerra de Independencia, y que es la muerte de Fernando VII. En el siguiente periodo, aunque he repetido aquí para arrancar mejor la década moderada que habíamos visto al final del gráfico anterior, he repetido lo mismo. Los periodos, aquí he puesto la Unión Liberal en amarillo por cambiar el color. Pero la idea es absolutamente la misma. Aquí tenemos ya en regencia de María Cristina un golpe de color violeta, que es el republicano, lo mismo que aquí en la Primera República, de los generales, creo que se llamaban Villacampa y Alegre, pero que fracasó también. En ese mismo periodo, estos cambios se produjeron por decisiones de Isabel II, aquí por la proclamación de Amadeo I como rey, aquí su abdicación, y aquí la muerte de Alfonso XII, y aquí la mayoría de edad de Alfonso XIII. Los demás también son producto de alguna revolución o pronunciamiento. Esto es lo mismo, llegando ya hasta el reinado de Felipe VI, he querido alargarme para poner desde el 85 hasta el 2020. Aquí tenemos la época de la República. Y he puesto en amarillo la dictadura de Franco. Sería el 23F, aquí. Y aquí es un juego, no es más que, también es como un poco chiste. Si no hubiera habido ni Revolución Francesa, ni Revolución Liberal, ni nada, y Carlos IV hubiera reinado hasta su fallecimiento en 1819 y entonces hubiera subido al trono Fernando VII hasta su muerte en 1833, etcétera, así habrían sido de largos los reinados de cada uno. El más largo habría sido Isabel II, sin ninguna duda. Alfonso XII no habría llegado a reinar, Alfonso XIII sí. Juan III habría llegado con ese nombre a reinar muchos años, casi tantos como Isabel II, y Juan Carlos I habrían sido muchos menos. Bueno, esto es una futurible de esos tontorrón. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Hasta aquí.